Amén, mis hermanos, le habla su hermano y amigo Ansel Molina del Ministerio del Mesías. Vamos a dar continuación a este estudio precioso acerca del arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor, vamos a estar cubriendo la segunda parte del estudio. La semana pasada estuvimos cubriendo los primeros dos puntos y voy a compartir con ustedes el PowerPoint que nos va a ayudar a tomar notas de lo que hemos cubierto. Gloria al Señor, iniciamos como versículo base, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y esto es un discipulado intermedio, amén, para aquellos hermanos que ya agarraron el discipulado de principiantes, ahora estamos dando el discipulado intermedio. La pastora Carolina, como les comenté, la próxima semana estará retomando las clases. Amén, veamos los puntos que cubrimos la semana pasada. Gloria a Dios. Y habíamos cubierto, bueno, esta es la agenda, el punto número 1, que es lo que se conoce como el arrebatamiento o levantamiento de la iglesia. También cubrimos por qué creemos que habrá un arrebatamiento. El punto número 3 que vamos a cubrir hoy, vamos a ver los 7 arrebatamientos o ascensiones en la Biblia. ¿Cuáles son las señales antes del arrebatamiento? ¿Cómo será el arrebatamiento? Y el último punto será quiénes estarán preparados para el arrebatamiento. Son puntos muy importantes, son claves. Habíamos hablado del primer punto, que ¿qué es lo que se conoce como el arrebatamiento o levantamiento de la iglesia? Habíamos hablado que se trataba del traslado de la iglesia de Cristo al cielo, gloria al Señor. Antes de la iglesia pasar por la gran tribulación, estos juicios divinos de parte de Dios, donde la palabra del Señor nos dice que van a ser 7 años de angustia para toda la tierra. Amén. Vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí están los versículos de referencias. Gloria al Señor, para que ustedes lo puedan anotar. El arrebatamiento de la esperanza bienaventurada del cristiano. El cristiano que está todavía en vida está esperando con ansiedad la venida de Cristo. Está ansioso de que su Salvador venga pronto a liberarnos de esta vida de pecado. Gloria al Señor, de este cuerpo pecaminoso. Habíamos hablado que la palabra rapto en sí no existe en la Biblia, pero sí se existe, gloria al Señor, claramente la doctrina, gloria al Señor. Es muy importante, mis hermanos, así como la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero la Biblia enseña la doctrina de un Dios en 3 partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se manifestaron en 3 diferentes personas. Amén. Entonces, que también habíamos dicho que de la palabra griega rapto viene arpaxo, que significa que seremos arrebatados, llevados, tomados con violencia, mis hermanos. Le había dado esa ilustración de un niño cruzando la carretera y de repente no se percató de un automóvil que venía a atropellarlo y una persona lo arrebató para salvar su vida, para que no fuese atropellado. De esa manera, mis hermanos, un abrir y cerrar de ojo. Habíamos hablado que el párpado de nuestros ojos es el músculo más rápido que tenemos en el cuerpo, y en ese abrir y cerrar de ojos, que son fracciones de segundo, nosotros vamos a ser transformados, gloria a Dios, a un cuerpo celestial, el cuerpo glorificado que tiene como semejanza el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué creemos que habrá un arrebatamiento? Creemos que habrá un arrebatamiento porque Jesús lo prometió. Él prometió librar a su iglesia de la ira venidera del Señor. Habíamos cubierto todos estos versículos que pueden ver en referencia. Amén. Dios no destruirá al justo con el impío. Es una promesa del Señor. Lo habíamos leído en Génesis 18:23, como Abraham comenzó a interceder por la ciudad de Sodoma, porque ahí vivía Lot. Gloria al Señor. Y ¿cómo se llama? Abraham le decía al Señor, Señor, ¿destruirá al justo con el impío? Si hubieran 50, ¿lo destruirá? Y el Señor le decía, sí, si hay 50, yo no lo destruyo. Pero desgraciadamente, mis hermanos, el único que podía salvarse ahí era Lot y su familia. Gloria al Señor. Y al final Dios destruyó a esas 2 ciudades, a Sodoma y a Gomorra y las ciudades vecinas, con fuego y azufre, mis hermanos. Gloria al Señor.
un preámbulo de lo que va a suceder al fin del mundo, porque la primera vez que el Señor destruyó la tierra fue con agua, en el gran diluvio, y el Señor prometió por medio de un arco iris como símbolo de pacto de que eso no iba a suceder de nuevo y que la próxima vez iba a ser con fuego, fuego que consume. El pueblo de Dios será escondido cuando venga la destrucción, mis hermanos. Eso lo puede ver usted en Isaías 26, del 19 al 21. Y el anticristo será un juicio para los que rechazaron la verdad. El anticristo, mis hermanos, va a ser aquel instrumento que Dios va a utilizar para traer juicio sobre la tierra, sobre aquellos habitantes que negaron y rechazaron el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo no vino al mundo a morir en vano, mis hermanos. Jesucristo murió con un propósito y era salvar a la humanidad que estaba perdida. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, por cuanto a todos los que le recibieron, a ellos le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A nosotros los gentiles, ahora que somos ese otro redil del Señor, otro rebaño, ya que el primer redil, el primer rebaño era el pueblo judío, y ese pueblo y redil lo había rechazado, entonces el Señor se había escogido otro rebaño. Gloria al Señor, y estamos en la dispensación ahora, mis hermanos, de la iglesia. El Señor está tratando con la iglesia. En la primera dispensación Dios había tratado con el pueblo de Israel. Entonces, cuando viene Cristo y se hace hombre, ahora Cristo trata con la iglesia, ya que su propio pueblo le había rechazado. Después que el Señor arrebate a su iglesia antes de la tribulación, o la gran tribulación, mis hermanos, porque nosotros tenemos la postura en el rapto pretribulacional, amén, antes de la tribulación. Hay personas, diferentes congregaciones, ¿cómo se le dice? Iglesias que creen en diferentes teorías acerca del rapto. Unos creen que el rapto va a ser antes de la gran tribulación o los 7 años de angustia. Esa es nuestra postura. Otros creen que el rapto va a suceder en medio de la tribulación, después de que los primeros 3 años y medio sucedan, porque sabemos que la segunda parte de los 3 años y medio es donde se van a desatar los juicios de parte del Señor. Y otros creen en la post-tribulación, en el rapto que es después de la gran tribulación. Amén. Y la cuarta teoría es que hay algunos que no creen en el rapto. Ya habíamos hablado de cómo hay muchos predicadores que se burlan, predicadores de renombre que se burlan de aquellos que predican la sana doctrina de la palabra del Señor, porque habíamos dicho, mis hermanos, que esta enseñanza es un misterio que el Señor le había revelado al apóstol Pablo. Amén. Esto no se le había revelado ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Lucas, sino a Pablo, después de la ascensión de Cristo al cielo. Gloria al Señor. Y obviamente con los versículos que hemos dado acá, podemos enseñar, mis hermanos, que Pablo y los primeros hermanos de la iglesia primitiva tenían como esperanza ser partícipe de ese gran acontecimiento del rapto de la iglesia. Entonces, vamos a continuar con el punto número 3 y nos habla acá de 7 arrebatamientos o ascensiones al cielo que se pueden encontrar en la Biblia. Amén. Hay personas, como les acabo de explicar, que no creen el rapto, pero la Biblia sí nos habla de rapto y nos habla de diferentes acontecimientos que sucedieron con diferentes personas. Amén. Para dar referencia y base de que esto es bíblico, esto es una doctrina bíblica, esto no es algo que se inventó la última generación de la iglesia, porque así hay algunos que tienen esa postura, que dicen que nosotros, la iglesia evangélica de esta última generación, de los últimos 100 años, hemos inventado esto. Y como hemos visto en la Biblia, podemos confirmar, mis hermanos, que esto no es un invento de la iglesia, sino que es una doctrina base y clave para la iglesia de Cristo, mis hermanos. Gloria al Señor. Enoc, vamos a ver lo que dice la Biblia en Enoc, Génesis, en Génesis 5:21. Voy rápidamente a abrir la Biblia para ustedes. Amén. Entonces, en Génesis 5:21 al 24 leemos: en el nombre del Padre
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén fue el hombre que vivió más en la tierra. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y aquí dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios se había llevado a Enoc. Las razones por el cual el Señor se lo llevó no da esas razones o esos detalles en la Biblia, pero lo importante es que aquí dice, mis hermanos, que Enoc no vio la muerte porque Dios se lo había llevado, lo había desaparecido de la faz de la tierra. ¿A dónde se lo llevó? Algunos dicen que en el segundo cielo, pero bueno, aquí la Biblia no da detalles a dónde Dios se lo llevó. Gloria al Señor. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la segunda persona que experimentó, gloria al Señor, algo similar como el rapto o el arrebatamiento. Y podemos ver al famoso profeta Elías. Elías en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, 9 al 11, dice, amén. Si les gusta de esta manera, mis hermanos, me dejan saber en los comentarios para así seguir dándolo de este tipo de formato. Y dice así, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con un caballo de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Aquí podemos ver, mis hermanos, que Elías estaba en obviamente su cuerpo corporal y estaba su discípulo Eliseo, que no se quería apartar de Elías, y ya el Señor le había revelado a Elías que se lo iba a llevar. Y de una u otra manera, Elías no se podía quitar encima a Eliseo porque Eliseo quería una doble porción de lo que quería, de lo que tenía Elías. Y él aquí obviamente podemos ver, mis hermanos, que si eso sucedía, gloria al Señor, iba a recibir esa doble porción. Y entonces vio Eliseo, gloria al Señor, el arrebatamiento, gloria al Señor, de Elías al cielo, que vino en un carro de fuego. Qué privilegio más grande tuvieron estos dos hombres de ver esta manifestación de Dios para su pueblo. Gloria a Dios. No se preocupen, mis hermanos, que nosotros vamos a experimentar algo similar y algo más glorioso, mis hermanos, porque vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a estar viéndonos cara a cara con nuestro Maestro también. Amén. Gloria al Señor. La tercera persona aquí, obviamente, es el Mesías, mis hermanos. Jesucristo, el Hijo de Dios, en Lucas 24:51 y en Hechos 1:9. Vamos a ver lo que nos dice acá en Lucas, aleluya, 24. Lucas 24:51. Gloria a Dios. Me salió un error. Y dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ya el Señor había sido crucificado, él había sido sepultado, resucitó. Entonces estuvo 40 días con sus discípulos, los creyentes, y entonces ya le tocó la hora de ascender al cielo, de despedirse de aquellos que anhelaban estar junto a él, pero que él había prometido volver, así como él había ascendido, iba a descender. Gloria al Señor. Hechos capítulo 1 al 9. Vamos a ver lo que dice capítulo 1 al 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ya
en aquel entonces estaba en la montaña donde iba a ser ascendido, gloria al Señor, hablando con todos los creyentes y los testigos. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Aquí vemos, mis hermanos, que el Señor se lleva a Jesucristo, fue alzado en una nube. Gloria al Señor. Vamos a ver la otra persona que la Biblia nos narra como ejemplo. Gloria al Señor, que experimentaron la ascensión al cielo. Y el otro fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mis hermanos, es el apóstol el cual el Señor le reveló este misterio acerca del arrebatamiento. Según de Corintios 12, según de Corintios 12, vamos a ver lo que dice según de Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4. Amén. Y dice que, sí, del 2. Conozco a un hombre en Cristo. Él estaba haciendo referencia a sí para no gloriarse. Él era una persona muy humilde, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Vieron? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él está testificando aquí que hace 14 años él estuvo una experiencia que él no sabía distinguir si era que estaba en el cuerpo o no estaba en el cuerpo. Lo que sí sabía él, que había sido arrebatado hasta el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Está hablando de sí mismo. Yo conozco a ese hombre que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El Señor le dio direcciones allá, mis hermanos, donde él no podía revelar lo que se le había mostrado a él en el cielo. Vamos a ver otro ejemplo, gloria al Señor, acerca de los dos testigos. Tenemos acá también los dos testigos. A los que no conoce quiénes son estos dos testigos, estos dos testigos me brinqué al apóstol Juan. Vamos al apóstol Juan primero. Vamos a ver lo que dice acerca del apóstol Juan. El apóstol Juan fue aquel hombre, apóstol del Señor, que tuvo el privilegio de escribir el libro de Apocalipsis. Y sabemos cómo el Señor arrebató a Juan para mostrarle lo que estaba arriba en el cielo, cuando le dice, sube acá. Gloria al Señor. Apocalipsis 4, del 1 al 2. Ok, aquí dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. A la clave que dice y al instante, ¿vio? Como un abrir cerrar de ojo, él ya estaba en el espíritu, su cuerpo había sido transformado, gloria al Señor, y estaba ¿dónde? En la misma presencia del Señor, porque el Señor le dijo, sube acá, y aquí un trono establecido en el cielo, está frente al trono de Dios, y obviamente en ese capítulo él comienza a describir lo que él estaba mirando allá en el trono del Dios Altísimo, donde también nos habla que estaban los 24 tronos de los ancianos. Gloria al Señor. Eso va a ser un momento espectacular, mis hermanos, cuando nosotros tengamos el privilegio de ver el trono divino de Dios. Aleluya. Pronto estaremos también en ese lugar. Por eso que no hay que perder la fe, mis hermanos. Hay que mantenerse firmes para no dudar y para arrebatar nuestra bendición. Los dos testigos, como le decía, están en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 11, Apocalipsis 11, versículo 11 al 12. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estos testigos. Bueno, por lo menos la experiencia que ellos tuvieron. Apocalipsis. Ok. Y podemos ver, mis hermanos, que aquí dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios.
Estos dos testigos, mis hermanos, hay dos teorías. Algunos creen que era Enoc y Elías y otros creen que era Moisés y Elías. La postura del cual se cree que fue Enoc y Elías es porque ellos no vieron la muerte, gloria al Señor, porque la Biblia dice que está establecido de que el hombre viva una vez después del juicio. Entonces, es una postura, pero se dice que a lo mejor fue Moisés y Elías. ¿Quiénes serán? Lo sabremos cuando estemos en el cielo, mis hermanos, porque usted no quiere ser testigo físico de quiénes serán esos dos testigos, ya que esos dos testigos se aparecerán en la dispensación de la gran tribulación, mis hermanos. No queremos ser testigos de ellos. Ellos van a traer el terror, el tormento para todos los habitantes de la tierra. Entonces dice acá, pero después de 3 días y medio, ellos, el anticristo, la bestia, le había hecho guerra a estos dos testigos y el Señor permitió que lo matasen. Y dice acá, y después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. El Señor los resucitó, mis hermanos, después de estar muertos 3 días y medio, expuestos al público, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Imagínense. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. ¡Wow! Ellos ascendieron en una nube, gloria al Señor. Y ellos con sus ojos físicos, mis hermanos, pudieron ver ese milagro y acontecimiento que solamente Dios puede hacer en la faz de la tierra. Gloria al Señor. Y por último, mis hermanos, el último ejemplo, obviamente, es la iglesia, mis hermanos, de lo que estamos estudiando nosotros, la iglesia de Cristo. Podemos ver, mis hermanos, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo clave que nosotros usamos. Gloria al Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, el 13 al 18. Amén. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de aquellos que han muerto en Cristo, gloria al Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Gloria al Señor. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Aquí el Señor, aquí el apóstol nos está revelando, mis hermanos, que nosotros no tenemos que estar tristes. Amén. De aquellos que han muerto antes de la venida del Señor, porque dice acá que ellos también van a ser partícipes, gloria al Señor, de este evento especial para la iglesia, que primero ellos, los que durmieron en Cristo, iban a ser levantados y después nosotros, y íbamos a ser transformados y adquirir este nuevo cuerpo glorificado, gloria al Señor. Amén. Entonces, el Señor es demasiado precioso y misericordioso con su iglesia y Él ha prometido, mis hermanos, librarnos del día malo que vendrá sobre la faz de la tierra. El cuarto punto dice, ¿cuáles son las señales antes del arrebatamiento? El Señor dijo que iban a haber señales para que la iglesia estuviera apercibida. Aparecerán falsos profetas. Mateo capítulo 24. Vamos a ver rápidamente lo que dice Mateo 24. Versículo 4 al 5. Amén. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador, el ungido, y a muchos engañarán. Hace poco, mis hermanos, en Puerto Rico había un falso Cristo, un falso profeta, que se denominaba Cristo. Y al final, mis hermanos, se denominaba el anticristo, haciendo que las personas, los peligreses, aquellos que le seguían su secta, se tatuaron en sus frentes y en sus manos
el número del 666. Imagínense qué aberración. Muy bien, pastor. Y ese hombre murió, gloria al Señor, y su esposa tomó el control de esa secta, y de acuerdo a su esposa, ella era la reencarnación de Cristo. Señor, reprenda al diablo. Hay muchos falsos cristos que han aparecido en Australia, he escuchado, han aparecido en Brasil, en diferentes lugares, mis hermanos. Nosotros tenemos que siempre ir a la Biblia. Si alguien se proclama Cristo, gloria al Señor, usted considere a esa persona un anatema, porque cuando Cristo venga, mis hermanos, toda la iglesia lo va a saber, gloria al Señor, todo ojo le verá, pero eso será después de la gran tribulación. La iglesia de Cristo, mis hermanos, experimentará el arrebatamiento. El Señor en su segunda venida va a venir. El Señor en su segunda venida, mis hermanos, va a venir en dos partes. La primera parte es que Él va a arrebatar a su iglesia, Jesucristo va a recibir en las nubes a su iglesia, y en la segunda etapa de su segunda venida, Él va a bajar, gloria al Señor, con su ejército en la guerra del Armagedón. Y ahí, mis hermanos, es donde todos ojos van a ver a Jesús, gloria al Señor, no viniendo como cordero, sino que ahora viene como león, como el león de la tribu de Judá, gloria al Señor, a vengarse de todos sus enemigos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el Señor nos alerta, mis hermanos, que tengamos cuidado con los falsos profetas. También dice en Mateo 24 que habrá guerras y rumores de guerras. Usted, mis hermanos, ve las noticias de hoy día y usted se da cuenta, mis hermanos, que eso está sucediendo, está palpable, mis hermanos. Estamos viendo esta crisis que se está desarrollando en Afganistán, en el Medio Oriente, mis hermanos, y sabemos, hermanos, que cuando los extremistas de esa región, que son terroristas, mis hermanos, toman poder, traen básicamente, mis hermanos, el terror no solamente al Medio Oriente, sino al mundo entero. Entonces es una crisis real. Cuando nosotros miramos estas señales, nosotros nos damos cuenta de que nuestro Señor se acerca. Gloria al Señor. Habrá pestes, hambres, terremotos. Eso lo podemos conseguir en Gloria a Mateo Dios. 24. Si pueden mantener los equipos en silencio, por favor, para no interrumpir la clase y la grabación. Gracias. Habrá pestes, hambres y terremotos. Vimos este terremoto que otra vez sacudió a Haití, hermano. Hubieron más de 1000 Sí, por muertos. favor. Terremotos en México, en diferentes partes del mundo, tsunamis en China. Hermano, esto está terrible, hermano. Fuegos consumiendo a diferentes regiones de la tierra. El mundo está siendo destruida, se está debilitando, ya no puede más con tanto pecado y tanta contaminación que el hombre ha traído sobre la faz de la tierra. Dice la Biblia que habrán señales en el cielo, hermanos. Usted puede seguir esa referencia en el libro de Lucas 21 al 11, al 25 al 26, en Joel. Amén. Vemos las lunas de sangre, esas lunas que se usan como referencia para el pueblo de Israel, que vendrán juicios sobre la faz de la tierra. Hermano, van a haber grandes señales en el cielo. Hay algunos por ahí que andan diciendo que supuestamente existe una tecnología donde harán proyecciones en el cielo, estilo con tecnología de holograma, y van a proyectar en diferentes regiones de la tierra, mis hermanos, a un supuesto Cristo que está bajando del cielo. Reprende al diablo, hermano. Cuando Cristo venga, vamos a ser arrebatados, un abrir y cerrar de ojos. Es por eso importante, mis hermanos, asesorarnos conforme a la palabra de Dios y no conforme a las ideologías y a las noticias que uno puede ver ahí, que son instrumentos del mismo infierno. Amén. El aumento de la ciencia, hermano, se iba a aumentar. Son una de estas señales. Estamos viendo que la tecnología en menos de 100 años se ha evolucionado de una manera demasiado rápido, mis hermanos. Ya tenemos automóviles que son 100% operados con batería, ya no se necesita combustible. Vemos cómo ya fuimos a la Luna, cómo queremos llegar a Marte ahora. Vemos, mis hermanos, que la ciencia ha avanzado, se han encontrado diferentes curas para el cáncer y otras cosas, mis hermanos. La ciencia sigue avanzando y seguirá avanzando. Usted ahora puede conectarse con cualquier persona en el mundo entero con un dispositivo electrónico en la palma de su mano. Eso antes no existía. Antes, para usted enviar un correo, mis hermanos,
Eso duraba semanas, meses, dependiendo de donde usted enviaba ese correo. Gloria al Señor. Ahora en cuestión de segundos, usted agarra la aplicación WhatsApp y rápido yo puedo comunicarme con algún hermano del Ecuador o con algún hermano de África. Gloria al Señor. Puedo rápidamente enviar fotos. Eso es lo que ha hecho la ciencia, mis hermanos, ha avanzado de manera sobrenatural, pero la tenemos que usar como iglesia de Cristo para expander el evangelio de Jesucristo, gloria al Señor, así como el diablo lo utiliza para destruir a las almas. Nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que utilizar esta tecnología para el avance del evangelio de Jesucristo. El punto F dice el aborrecimiento hacia el nombre de Cristo y sus seguidores. Vamos a leer Mateo 24, versículo 9. Porque esto, hermano, está palpable hoy día, mis hermanos. Mateo 24. 9. Gloria a Dios. Amén. Le voy a explicar rápidamente qué es lo que está sucediendo hoy día para que usted esté al tanto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Esto es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, mis hermanos, aquellos hermanitos que creen, hermanos, que sus vidas no van a ser expuestas al peligro por la causa de Cristo. Nosotros tenemos que estar preparados, hermanos nuestros, preciosos en el Señor, de que por la causa de Cristo nosotros podemos ser perseguidos, podemos ser martirizados. Amén. Entonces el Señor nos indica acá. Oye, ¿qué con esto de la prédica? Bendito Dios. Deme un segundito. Ok, mis hermanos. Amén. Mantengan sus equipos en silencio, por favor, hermanos, para no interrumpir la clase. Se lo agradecería con mucho corazón. Amén. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de quién, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto va a ser días terribles, hermanos, en aquel entonces. Marcos 13:13. Vamos a ver qué dice Marcos 13:13. Amén. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchas veces, mis hermanos, por ser aborrecido por la causa de Cristo, las personas tienden a rendirse en su fe. Dicen, bueno, por la causa de Cristo, mis hermanos me quitaron el trabajo, por la causa de Cristo ya no me hablan, por la causa de Cristo me desheredaron en mi familia. Y eso, mis hermanos, no es una exageración porque eso sucede en otras partes del mundo. Si usted va a la India, a la China, a Corea del Norte, a los países cerrados, a la ventana 1040, usted se va a dar cuenta, mis hermanos, que muchas personas ahí en esa región del mundo pierden aún sus herencias si se convierten al evangelio, si se convierten a Cristo. Si usted es un musulmán en el Medio Oriente y usted se llega a convertir, usted es un infiel, usted es un hereje. Y por esa razón usted debe ser castigado, debe ser tratado como una segunda casta y usted pierde todo su derecho como ciudadano. Por ejemplo, si usted es ciudadano nacido en los Emiratos Árabes, usted, mis hermanos, se convierte al cristianismo, usted pierde su ciudadanía de esa nación y pierde todos sus derechos y usted cuando quiera buscar trabajo en su cédula va a decir que su religión es el cristianismo. ¿Y qué cree usted? Ninguna de esas personas va a querer contratarlo, van a discriminarlo por la causa de Cristo. Entonces aquí el Señor dice, si ustedes son aborrecidos por causa de mi nombre y perseveran hasta el fin, ustedes van a ser salvos. Amén. Porque cualquier persona, mis hermanos, que rechace a Cristo, hermano, ha rechazado su salvación, porque Cristo es el único quien nos puede salvar. Cristo es el único quien nos puede libertar de las cadenas del pecado. Amén. Y si usted rechaza al Mesías, el único Señor y Salvador del mundo, usted, hermano, se ha condenado usted solo. Es por eso que dice acá, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, en el camino del cristianismo, mis hermanos, tenemos que perseverar hasta el fin, porque hay muchos por ahí, mis hermanos, que enseñan salvo, siempre salvo, que a usted al momento de
confesar a Cristo, usted recibe la salvación y por la eternidad, mis hermanos, pese lo que usted haga o no haga, usted se salvó. Y hermano, y eso es antibíblico porque aquí la Biblia nos enseña, hermanos, que podemos perder nuestra salvación. Amén. ¿Cómo descuidaremos nosotros una salvación tan grande? Dice la Biblia. Gloria al Señor. ¿Qué significa eso? Que si nos descuidamos, mis hermanos, podemos perder nuestra salvación. Entonces hay un nuevo grupo, un movimiento en los Estados Unidos de personas famosas que están promoviendo un movimiento anticristiano. Están haciendo una tipo de parada que se burlan de los cristianos, mis hermanos, y se están añadiendo diferentes artistas, diferentes ídolos que se adoran aquí en la tierra y se andan burlando de Cristo, mis hermanos, de la iglesia. A tal punto, mis hermanos, que le sacan el dedo del medio al Señor. Le había hablado anteriormente acerca de un grupo que se llama Antifa. Este es un grupo, mis hermanos, que lo que viene a hacer es hacer protesta, pero no de una manera pacífica, sino que vienen a traer caos, mis hermanos, y esas personas irrumpieron un servicio al aire libre en un estado acá de Estados Unidos, creo que era el estado de Oregón, hermano, y a esa gente le faltaron el respeto al predicador, le tumbaron el micrófono, le tumbaron los altoparlantes, echaron gases lacrimógenos, no respetaron que había ni siquiera mujeres y niños, mis hermanos, fueron todos afectados. En el día siguiente, la iglesia se unió en esa región, mis hermanos, y ahí en Oregon, mis hermanos, para la gloria del Señor, se testifica que uno de esos representantes de Antifa se convirtió a Cristo. Gloria al Señor por eso que el Señor logró en ese lugar. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia valiente y enfrentar al enemigo. Gloria al Señor. En los últimos tiempos va a haber mucha frialdad entre el pueblo de Dios. Mateo 24:12, usted lo puede leer también. Y será como en los días de Noé. Gloria al Señor. Vamos a ver lo que dice 24:12 y 24:37 al 39. Gloria a Dios. Hay personas, mis hermanos, que desgraciadamente sus corazones están fríos. Ellos están en la iglesia, pero sus corazones están lejos de Cristo, mis hermanos, y eso es muy triste porque el Señor quiere corazones fervientes, corazones gozosos. El Señor no le gusta la apatía, mis hermanos. O eres frío o eres caliente, pero no puedes estar tibio, porque dice la palabra del Señor que el Señor te vomitará. Entonces, desgraciadamente se está viendo mucha frialdad, muchas personas que son indiferentes a la necesidad ajena, al dolor ajeno. Ellos ven y se les predica acerca de lo que está aconteciendo alrededor del mundo y no se atreven ni siquiera a orar por esas necesidades. Ellos no padecen por nada de eso. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Imagínense, por haberse multiplicado la maldad, encima de que hay maldad, esa maldad se multiplica, mis hermanos, y por haberse multiplicado, el amor de muchos se enfriará. A veces, mis hermanos, nos descontentamos cuando vemos tanta injusticia, mis hermanos, pero nosotros debemos seguir hacia adelante creyendo que el Señor es el que tiene control de todo lo que está sucediendo en la faz de la tierra. Podemos controlar lo que está a nuestro alrededor, pero desgraciadamente no lo que está sucediendo alrededor del mundo. Pero si nosotros nos unimos en oración, en ayuno, en ruego, podemos hacer, hermano, que la atmósfera cambie y haya un cambio en el ambiente físico que nosotros estamos esperando ver. Vamos a ver qué dice, gloria al Señor, en Mateo 24:37-39, hablando de que sería como los días de Noé. Sabemos que en los días de Noé las personas estaban en casamiento, en borrachera, en bebedera, en comedera, en la glotonería, mis hermanos. Y se nos parece mucho a nuestros tiempos, mis hermanos. Las personas tienen tanto afán a lo que van a vestir, a lo que van a comer, y se han desenfocado de su vida espiritual. Y el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos primero en nuestra necesidad y nuestra salud espiritual para después nosotros enfocarnos en lo físico, porque de nada nos vale, como dice la Biblia, obtener y ganar el mundo y perder nuestras almas al final. Eso sería demasiado triste.
Versículo 37 dice, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Así, hermanos, como los agarró de sorpresa a ellos, aunque no era sorpresa porque Noé les predicó por 40 años, mis hermanos, así la iglesia hoy día le sigue predicando al mundo de que Cristo viene pronto, que vienen grandes juicios sobre la faz de la tierra, pero la gente, hermano, van a tener la misma actitud como los tenían estos habitantes en aquel entonces, que lo que ellos hacían eran burlarse de los predicadores, burlarse y decir que nosotros éramos unos locos, unos fanáticos, y ellos seguían gozándose de la vida, seguían gozándose de todos los placeres de la carne, saliendo en discoteca, bebiendo. Eso es lo que estamos viendo hoy día, la gente amante a la música mundana, amante al alcohol, a las drogas, a la promiscuidad, a la pornografía, hermanos, casándose y dándose en casamiento. La gente se casa, se divorcia y se casan de nuevo. Esto, hermanos, lo estamos viendo, mis hermanos, lo estamos viendo hoy día. Y desgraciadamente estamos viendo cómo también se ha filtrado este tipo de comportamiento desordenado en la iglesia de Cristo. Es por eso que dice la Biblia, por cuanto se multiplicó la maldad de muchos, el amor de muchos se había enfriado también. Entonces, antes del diluvio se multiplicó la maldad. Eso lo vemos en Génesis capítulo 5, capítulo 6, versículos 5 al 6, y también en el libro, en el Génesis 11, Génesis capítulo 6, versículo 11 al 13. Será como en los días de Lot. La venida de Cristo será parecido como en los días de Lot. Vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30. Habrá mucha inmoralidad y perversión antes de que venga nuestro Mesías. ¿Estamos viendo mucha inmoralidad y perversión? Claro que sí, mis hermanos. Estamos viendo a un sistema educativo, por lo menos aquí en los Estados Unidos de América, que quieren implementar una nueva agenda, mis hermanos, donde van a enseñar la ideología de género, donde los varones y hembras tienen la opción, mis hermanos, de pequeño decidir cuál es su sexo. El padre no puede influir en eso. Quieren hasta el punto, mis hermanos, que cuando nazcan, otorgarles un acta de nacimiento donde no le indiquen el sexo del niño hasta que el niño crezca y decida él si es niño o es niña. Imagínense, un niño si decide a los 3 años de edad decir que es niña y quiere mutilar sus miembros que el Señor le ha diseñado, lo puede hacer porque así es la ley y así hay que respetar las autoridades. El Señor reprende al diablo. Esto, mis hermanos, créalo usted o no, se está llevando a cabo tras bastidores y quieren implementarlo. Y quieren implementarlo en nuestras escuelas, quieren enseñar la tolerancia, de que es normal de que una persona sea homosexual, transexual. Y obviamente, mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos otro punto de vista acerca de esas preferencias sexuales. Nosotros no discriminamos a los homosexuales, nosotros amamos a los homosexuales, así como nosotros amamos al alcohólico, a la prostituta, al drogadicto. Nosotros amamos a esas vidas porque son almas de salvación, mis hermanos, y la Biblia no se contradice porque la Biblia dice claramente, varón y hembra los hizo y les ordenó que se multiplicasen. Gloria al Señor, que se poblasen sobre la faz de la tierra. Y el hombre con hombre no se puede multiplicar, mis hermanos. Mujer con mujer no se puede multiplicar. Eso es una aberración en la naturaleza, mis hermanos. Cuando usted compra una mascota, usted compra varón o hembra. Entonces, ¿cómo va a ser que nosotros vamos a darle más respeto a los animales que al ser divino que Dios creó al hombre? Porque lo hizo a la imagen y semejanza de Dios. Desgraciadamente pecamos, nos caímos de la gracia, pero el Señor Jesucristo vino a rescatarnos, mis hermanos, y a darnos la identidad que nosotros habíamos perdido, que éramos hombres espirituales, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora en Cristo, hermano, hemos resucitado, hemos recibido la vida de parte de Dios,
y pronto vamos a recibir ese cuerpo glorificado. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó, algunos, a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Como le digo, mis hermanos, es en la segunda etapa de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor Jesucristo regrese en el día de Armagedón. Gloria al Señor. Porque en la primera etapa ya el Señor se había llevado a su iglesia en el arrebatamiento antes de que iniciase, gloria al Señor, los 7 años de angustia o de la gran tribulación. Vamos a ver lo que dice el punto número 5. Gloria al Señor. El punto número 5. Ya habíamos tocado esos puntos. Si usted quiere tomar nota rápidamente, tómelo ahí mismo, hermanos. Y el punto número 5 nos habla acerca de cómo será el arrebatamiento. ¿Cómo va a ser esto, mi hermano? Amén. Dice la Biblia que será en abrir y cerrar de ojo. Y seremos avisados al toque de trompeta. Esto no será un arrebatamiento privado o un arrebatamiento, ¿cómo le dicen? Oculto. Se me olvida la palabra clave. Esto va a ser un arrebatamiento que la iglesia de Cristo va a escuchar con esta señal de la trompeta, y eso lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, 51 al 52. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios. 1 Corintios 15, 51 al 52. Dice así: he aquí os digo un misterio. Aquí está el misterio que el Señor le reveló al apóstol Pablo. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Está hablando de los que son salvos, redimidos con la sangre de Cristo. No está hablando de todo el mundo, de las personas selectas de Cristo, los que tienen el sello del Espíritu Santo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Está hablando de los que duermen primero. Ellos van a ser resucitados incorruptibles, no van a tener corrupción en su cuerpo. Y nosotros seremos transformados. Gloria al Señor. Amén. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, este privilegio que la iglesia de Cristo va a tener. Vamos a ser transformados. Mateo capítulo 25, versículo 6. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces va a haber un clamor, un sonar de trompeta, un anuncio, hermanos. Vamos a escuchar que el Mesías, nuestro esposo, viene en las nubes. Amén. Vamos a hacer, gloria al Señor, informados de que el Mesías viene por medio de estas señales. Vamos a ver el otro punto, gloria al Señor, que nos dice que los muertos en Cristo resucitarán y el mismo Jesús vendrá por su iglesia. Eso lo podemos ver, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 17. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El Señor Dios Todopoderoso, por medio del Espíritu Santo, resucitó a Cristo Jesús, y ese mismo Espíritu Santo va a resucitar a los muertos en Cristo. Gloria al Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí usted se puede dar cuenta, mis hermanos, que el apóstol Pablo esperaba la venida del Señor. Usted ve que esto no es un invento de la iglesia de los últimos días. Era algo que ellos estaban esperando. Gloria a Dios en las alturas.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, no dice aquellos que vivan, nosotros que vivimos, se están incluyendo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Va a venir con la trompeta, va a hacer el anuncio, gloria al Señor, como lo habíamos leído anteriormente en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51-52. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que vamos a ver. Todas esas tumbas, mis hermanos, van a quedar vacías, gloria al Señor. Todas esas tumbas donde hay un cuerpo de un cristiano evangélico redimido con la sangre de Cristo, todos ellos van a dejar esas tumbas vacías. Por eso, mis hermanos, que por ahí hablan los satánicos que no pueden hacer ningún rito con alguna tumba de un cristiano. Ellos se aseguran primero, antes de hacer un rito, de que esa tumba no era de un cristiano evangélico, porque puede que le suceda algo malo al hacer eso, porque quieren, hermanos, no pueden bajar esos poderes si hay un cristiano evangélico en ese lugar. Amén. Así el Señor es la unción, mis hermanos, que llega hasta nuestros propios huesos. Gloria al Señor, la unción del Espíritu Santo. Amén. Seguimos adelante, mis hermanos, ya que el tiempo ha avanzado y queremos culminar este estudio precioso. Y usted, hermano, le puede dar más seguimiento a este estudio con las referencias que se le está dando a usted. Amén. Unos serán tomados, otros serán dejados. Algunos estarán en el molino, 2 mujeres, una será tomada, otra dejada. Habrán 2 en el campo, uno será tomado, otro dejado. ¿Qué está diciendo acá, mis hermanos? Que aunque estemos en la misma iglesia, no todos se van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que van a crecer el trigo y la cizaña juntos. Procure usted ser un trigo y no una cizaña, porque las cizañas desgraciadamente son malos frutos. Gloria al Señor, procure usted dar buenos frutos, frutos de arrepentimiento. Gloria al Señor, que si usted ofendió a su hermano, usted le pida perdón a su hermano para que usted no se quede por causa de una ofensa, mis hermanos, porque habrá muchos que se quedarán porque no pudieron perdonar a su prójimo. Dios tenga misericordia. Amén. El punto D dice: será como ladrón en la noche para los que no estén preparados. Mateo 24 al 43 y 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 6. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Gloria al Señor. Amén. Cuando usted menos le espere, ahí el Señor sorprenderá a su iglesia y se la arrebatará. No podemos ser como las 5 vírgenes insensatas que estábamos durmiendo con nuestras vasijas o nuestras lámparas vacías de aceite. Es por eso que la iglesia de Cristo tiene que estar velando, orando, llenando su vasija de aceite de lo alto, que es el símbolo del Espíritu Santo. No podemos estar vacíos, mis hermanos, hay que esforzarse. Gloria al Señor. El último punto, mis hermanos: ¿quiénes estarán preparados para el arrebatamiento? De acuerdo al estudio y a la palabra de hoy, mis hermanos, los cristianos que velan y oran. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo 24, 42. Si usted es una persona que no vela, que no ora, que no vigila, mis hermanos, probablemente usted está muerto espiritualmente, mis hermanos, porque eso no es normal en un cristiano. Un cristiano debe esforzarse en buscar la llenura del Espíritu Santo y estar velando, mis hermanos. Por algo el Señor nos dice que tenemos que velar y orar. Esto no es algo que lo inventaron los fanáticos cristianos evangélicos. Esto es algo que el Señor mismo enseñó. ¿Qué dice aquí el Señor? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El día y la hora, hermano, nadie lo sabe. Amén. Cuando usted escucha a una persona decir, bueno, porque viene tal año, viene tal mes, tal fecha, es un falso profeta. Amén. Aquí nadie sabe qué día y qué hora el Señor va a venir. Amén. No estemos jugando a adivino acá, porque, hermanos, vamos a cometer un grave error y vamos a llevar a muchas personas al mal camino. Amén. Porque así se ha visto muchas veces en diferentes sectas, personas que se escuchan muy inteligentes y todos sus cálculos se escuchan muy creíbles, mis hermanos, pero cometen el error, mis hermanos, de que
el día y la hora nadie lo sabe. Ni siquiera Jesucristo lo sabía. Solamente el Padre que estaba en el cielo sabía el día y la hora porque le hicieron esa pregunta a Jesús. Amén. Los cristianos que guardan la palabra de Dios van a ser aquellos que van a estar preparados para el arrebatamiento. Apocalipsis 3, versículo 10. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Vamos a ver. Apocalipsis 3:10. Dice acá, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La hora de la prueba es los 7 años de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria al Señor. Entonces, aquellos que han guardado la palabra de paciencia, que han guardado la escritura del Señor, las promesas del Señor, que se han santificado, que no se han contaminado con el mundo, mis hermanos, que se han consagrado, el Señor va a librar a ese pueblo de la ira o la hora de la prueba. Amén. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? También nos habla que los cristianos que vivan en santidad van a ser aquellos que van a ser testigos de este gran acontecimiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Déjame ir al 23. Sobre el Señor. Ok. Versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Está hablando de las 3 partes del hombre, el alma, el cuerpo y el espíritu, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, aquí dice, sea guardado irreprensible. Por la sangre de Cristo hemos sido justificados, mis hermanos, por gracia sois salvos, no por obra para que nadie se gloríe, pero nosotros tenemos que guardar esa salvación con temor y temblor, mis hermanos. Gloria a Dios, para que no nos vayan a malinterpretar por ahí y decir que estamos enseñando doctrinas de herejías. Hermanos, hay que santificarse, hay que buscar, hermanos, limpiar nuestras almas, nuestros espíritus, nuestros cuerpos y apartarnos de lo que nos contamine, hermanos. Usted, al prestar sus ojos a cosas que a Dios no le agrada, usted está contaminando su mente, su corazón, y comienza a contaminar su alma. Y cuando usted comienza a contaminar su alma, está manchando la vestidura celestial que Dios le ha dado a usted. Y por ende, hermano, usted no puede entrar así al cielo, a la boda del Cordero. Usted tiene que entrar irreprensible, impecable, como dice la Biblia, sin manchas y sin arrugas. Gloria a Dios. Esto no es invento de hombre, esto es palabra de Dios, mis hermanos. Y aquí hay que someterse a los estatutos y preceptos del Cristo de la gloria, del Señor Dios Todopoderoso. Hebreos capítulo 12. Vamos a ver qué dice Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 14, acerca de que tenemos que vivir en santidad, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted no es una persona santa, una persona apartada del mundo, usted, hermano, que se ha paganizado, que se ha contaminado con el mundo, que es el mejor pana del mundo, usted no va a poder ver al Señor. Es por eso que nosotros tenemos que morir al yo, al viejo hombre, para que Cristo viva en nosotros y nosotros consagrarnos y unirnos a la iglesia de Cristo, buscar nuevas amistades, nuevos hermanos que compartan nuestra misma fe, mis hermanos, porque a usted estar unido, conectado con el cuerpo de Cristo, usted se va a santificar, se va a perfeccionar. El último punto, mis hermanos, los cristianos que se congregan van a ser aquellos que van a ser partícipe de este gran acontecimiento. ¿Por qué dice acá los hermanos que se congregan? Porque hay muchos por ahí, mis hermanos, que se creen que no necesitan congregarse para ser salvos. Ellos han creado su propia religión, ellos han creado su propio sistema de adoración o culto a Dios. Y hermano, el Señor ha establecido órdenes. Tenemos que ser partícipe del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener un pastor, un líder
y nosotros no podemos gobernarnos nosotros mismos. Para eso el Señor ha puesto a apóstoles, a pastores, a líderes que puedan dirigirnos. ¿Qué dice acá Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos. Desgraciadamente esta pandemia, mis hermanos, parece que tiene más autoridad que la palabra de Dios, porque muchos cristianos han desaparecido de las iglesias, ya no se congregan. En estos momentos, si usted se puede congregar por las redes sociales, gloria a Dios. Amén. Pero si usted tiene la iglesia abierta para usted congregarse, congréguese, porque es mandamiento de Dios. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, el día ya se acerca del Señor Jesucristo. Tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que unificarnos más, mis hermanos. Tenemos que estar metidos de cabeza en la casa del Señor. Amén. Para nosotros no ser sorprendidos y quedarnos en aquel día. Una nota que quería dar rápidamente, mis hermanos, que hay muchas personas que confunden el rapto, mis hermanos, con este versículo en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, que habla acerca del retorno de Cristo. No cuando viene a buscar a la iglesia en el rapto, sino que está especificando el retorno de Cristo para reinar en el milenio. Vamos a ver lo que dice acá, porque este es el versículo que usan muchas personas que tienen la postura de que el Señor va a venir después de la tribulación. Amén. Como les habíamos dicho, mis hermanos, nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Mateo 24, 29 al 31. ¿Qué dice aquí? Dice así. E inmediatamente después de la tribulación, aquí está claro, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ok, mis hermanos, prestemos mucha atención acá, mis hermanos, para que no seamos confundidos, mis hermanos. Aquí nosotros no vamos a pasar por ninguna gran tribulación, y es ahí donde las personas se confunden, porque aquí está hablando de la segunda etapa del segundo retorno de Cristo, cuando vengan las nubes como león. Dice acá, e inmediatamente después de la tribulación, como les habíamos dicho, el Señor nos iba a librar del día malo, esos 7 años de la gran tribulación, conocido también como la semana 70 de Daniel, que se compone de 7 años. Los primeros 3 años y medio habrá paz, y los otros 3 años y medio habrá gran tribulación, donde el anticristo se va a manifestar y va a querer que todo el mundo le adore, y el pueblo de Israel no se va a postrar delante de un hombre. Gloria al Señor. Entonces, cuando vemos el versículo 31 y dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, no está hablando a la iglesia de Cristo, porque ya la iglesia de Cristo viene con el Mesías. Gloria al Señor, aleluya. Ya la iglesia de Cristo había sido arrebatado. Los muertos en Cristo resucitaron primero y luego nosotros los que vivimos habíamos sido transformados. Aquí está hablando de aquellos que en el lapso de esos 7 años se arrepintieron, se convirtieron, no se dejaron poner la marca de la bestia, no se dejaron poner la marca del 666. Esos son los escogidos de Dios que el Señor va a recoger de los 4 vientos. Gloria al Señor, de extremo a extremo. El pueblo de Israel son los escogidos de Dios. Aquellos 144,000 vírgenes, aleluya, 12,000 vírgenes de cada tribu de Israel, de las 12 tribus de Israel, aquellos escogidos que no negaron a Cristo, que no se dejaron poner la marca de la bestia,
ellos van a ser recogidos por el Mesías cuando Él venga. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Esto es una promesa para el pueblo de Israel. Esto es una promesa para los cristianos descarriados que desgraciadamente no se fueron en el rapto, pero que después se arrepintieron y dieron su vida para que no fueran marcados, porque sabían muy bien que si se dejaban marcar se iban a condenar por la eternidad. Amén, mis hermanos. Hasta aquí el estudio de hoy, mis hermanos. Espero que haya sido de gran bendición para su vida. Voy a parar la grabación.